¿Estás cansado de jugar sin poder llegar a leyenda? O peor aún, pierdes más puntos de los que ganas. Aunque no lo creas, existen formas de ganar más rango. Por ejemplo, algunos modos de juego te subirán más rápido que otros, mientras que las rachas y el horario también afectan en la cantidad de rango recibido. Te invito a que veas el video completo porque te mostraré cómo subir al legendario más rápido. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace tiempo quería hacer este video ya que mucha gente me ha estado comentando que se le hace difícil subir a leyenda, ya sea por compañeros malos o porque no saben qué modo jugar y cómo. Antes de continuar me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido y a la gente que está dejando su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Vamos a comenzar con algo importante y es cuándo jugar. Aunque no lo creas, esto afecta demasiado en la cantidad de jugadores y por supuesto en la habilidad, siendo en las tardes y noches donde la gente más agresiva por lo general empieza a jugar, y en las mañanas pues las partidas se encuentran mucho más tranquilas en su mayoría. Al haber menos gente en las mañanas, claramente también el servidor está mucho más estable, tanto el del juego incluso como el tuyo, ya que normalmente en las mañanas pues la gente no suele agarrar mucho el internet. Por eso recomiendo que juegues en las mañanas para subir más rápido. Si tus CMS están arriba de 80, mejor te recomiendo esperar. Esto ya lo he dicho antes, sin embargo parece ser que la gente aún no lo toma en práctica, aún no se le queda, y es que el calentamiento es tan importante como el entrenamiento. Te recomiendo que antes de cualquier partida arranque te vayas a Shitman en punto caliente y juegues lo más agresivo posible, para ir practicando calentando tu puntería y por supuesto también tus movimientos. Yo esto lo evito demasiado y me doy cuenta que mi desempeño baja mucho en las primeras 3 partidas, y al bajar tu desempeño, claramente la posibilidad de perder es mucho más alta. Por eso te recomiendo que con una sola partida en punto caliente que juegues en este mapa, créeme que tus reflejos se van a agilizar y será mucho más fácil. Otra cosa bastante importante es el arma que vas a usar en cada partida. Si bien es cierto cualquier arma es buena en buenas manos, estamos hablando de que no podemos subir a leyenda y no hay que seguir aferrándonos a lo que nos está costando. Sí, me refiero a utilizar las armas meta. Yo sé que hay gente que no le gusta utilizarlas porque sus principios son mayores, sin embargo al no utilizarlas estarás en desventaja, ya que la mayoría de jugadores las utiliza y por ello te va a ganar casi todos los combates. En cada temporada salen armas nuevas, armas bufeadas, por lo que si no sabes cuáles son, te recomiendo que te suscribas a este canal, ya que en cada temporada subimos las mejores armas. Como mínimo tenemos siempre 2 meta, una a corta distancia y una larga, así que equípatelas y selecciónalas dependiendo del mapa. Si es pequeño te llevas a la corta distancia, si es grande te llevas el de larga distancia, así de simple. Si eres un jugador random, sabrás que casi siempre tienes que hacer todo en la partida. Si por alguna razón quieres armar equipo, presta mucha atención. Si vas con random, equipo random de global, no te recomiendo que pasen más de 3 jugadores, porque si te vas de 4 o de 5, corres el riesgo que te toque gente muy organizada y hasta perder es un lujo, ya que normalmente te sacan nuclear. Por eso te recomiendo que solamente vayas de 2 o 3 jugadores, ya que con ellos puedes cumplir todos los roles del juego. Si no sabes cuál es tu rol o cómo cumplirlo, en la parte de arriba te aparece un video para que sepas a detalle cuál es la función. Siempre trata de que tu dúo sea diferente a tu modo de juego. Es bien sabido que cada modo de juego te dará diferente experiencia de rango, así como el tiempo también es distinto. Si quieres subir lo más rápido que puedas, te recomiendo que juegues duelo por equipos, ya que es el modo que tarda menos en terminar. Por cierto, muy recomendable a la gente que normalmente suele hacer bastantes kills, ya que si quedas primero ganarás más experiencia de lo normal. Lo bueno de este modo es que no se pierde tanta experiencia cuando pierdes la partida, pero si tú quieres conseguir más experiencia, mucho más experiencia, aunque tarde un poco más la partida, te recomiendo punto caliente. En punto caliente es normal ganar la partida con 50 puntos de rango y cuando pierdes apenas perder 20 puntos, incluso quedando tercero y no quedando primero. Incluso en punto caliente existe la manera de quedar positivo aunque pierdas la partida, y por ello te mostraré cómo conseguir mucho más rango. Recomiendo punto caliente porque aquí podemos sacar algunos trucos insanos a los cuales nos va a ayudar.
El primer truco es bastante simple y es hacer un montón de asistencias, ya que las asistencias suman puntaje final y el puntaje final se cuenta para quedar como número 1 en la partida, y quedar número 1 en la partida significa que te quitarán menos puntos al perder y te darán más al ganar. Una de las cosas más importantes para generar más asistencias es el UAV, ya que cada baja que hagan tus compañeros te va a contar un poco más de experiencia, o sea puntaje final. Las bajas en el punto, la limpieza del punto también te generan asistencias y por supuesto te generan más rango al final de la partida. De hecho, para que veas que no te estoy mintiendo, te mostraré una tremenda derrota que nos dieron. Casi no me metí al punto, no fui el que mató más, lo mataron un montón de veces, y tal y como te das cuenta, perdí solamente 9 de rango. En pocas palabras podría perder 5 y con una sola recupero todo. Como viste, existe la manera de generar más rango para que cuando pierdas la partida no te afecte tanto. Sin embargo, si ese mismo truco lo aplicas ganando la partida, claramente te va a dar mucho más puntos, y es por eso que te mostraré la forma más rápida de hacerlo. Lo que tienes que hacer es muy simple y es jugar full objetivo, tomar rotaciones, meterte al punto, limpiar punto, cubrir, defender. ¿Y cómo logras esto? En la parte de arriba te aparece un video sobre cómo jugar punto caliente e incluso te muestro algunos trucos que te harán la vida mucho más fácil. Y es así como generando las mismas asistencias que te mostré en el punto anterior, aplicándolo con esto, vas a conseguir generar un montón de puntos, pero sobre todo ganar la partida y con ello subir mucho más rápido a leyenda. Y el último punto es bastante importante. Mucha gente cuando está perdiendo la partida simplemente deja de hacer lo que tiene que hacer y se enfoca en buscar bajas para que de esta manera no se vea tan manco. Pero como ya vimos, hacer bajas no te asegura generar más puntos, al contrario, puedes perder incluso más. Mejor concéntrate en la partida y seguramente podrías hasta remontar, ya que como sabemos, una persona pues más furiosa, más molesta porque la partida se está perdiendo, su desempeño va a disminuir. Comparte este video con tu amigo el manco, el que solamente busca hacer kills y no apoya nada a tu equipo, o peor aún, busca nuclear campeando y jode todo el respawn y también la partida. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, por supuesto que subirá leyenda en esta temporada, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Hasta otro próximo video.